Tengan ustedes muy buenos días. Eh, ya increíble, pero ya estamos finalizando julio y dentro de poco ya cantaremos victoriosos la terminación de este semestre. Este lunes nos toca hablar sobre las disciplinas mentales de Henry Vallon. Quiero recordarles y contextualizar un poco el tema. Recuerden ustedes que Henry Vallon es evolucionista, es muy organicista, es un gran exponente de la psicología genética y él afirma que dentro de lo que es el nacimiento de la inteligencia intervienen determinados factores como el acto y el efecto, intervienen el juego, intervienen las disciplinas mentales e intervienen las alternancias funcionales. Hoy nos toca hablar de las disciplinas mentales como uno de los factores que coadyuva, que impulsa el nacimiento del psiquismo. Este psiquismo que para Vallon es concebido como la relación entre el sujeto biológico, sujeto orgánico, sujeto cuerpo, más lo social. Bien, entonces estamos hablando de las disciplinas mentales y vamos a ver qué es lo que nos plantea este autor. En primer lugar, vamos a ver a qué llama disciplina mental. Aparentemente, la actividad más elemental es reglada y regida por el mundo exterior, el que impone sus leyes de acuerdo a lo que se denomina educación, cultura, civilización, que difiere de acuerdo al lugar geográfico de nuestro planeta. Obviamente, nuestra cultura va a ser distinta, por ejemplo, y los valores y los principios y las formas de conducta van a ser diferentes en nuestro país si las comparamos con culturas orientales, por ejemplo, eh, eh, culturas como China, Japón, los mismos países arábicos. Por lo tanto, obviamente, nosotros absorbemos aquellos cánones, aquellos parámetros que nos da nuestra cultura, que nos da la sociedad que nos rodea. Y ello va a depender muchísimo de múltiples factores que han incidido en lo que nosotros somos, recordando un poco a Vygotsky. Sin embargo, Vallon no toma mucho a Vygotsky, aunque comulga en muchísimas cosas con él, porque igual Vygotsky no habla de sociedad, habla de lo histórico, cultural, pero que concibe a la sociedad como un producto de la historia, como un producto de los avatares que los grupos sociales han venido asumiendo a lo largo de su historia. Eh, bueno, Henry Vallon entonces, eh, claro, él dice de que la actividad más elemental va a estar reglada por esa sociedad. Pero, ojo, que acá vamos a tener una sorpresa que nos da este autor.
Como segundo punto en este, ¿a qué llama al balón disciplina mental? Como segundo punto les pongo, sería muy difícil distinguir, dice Balón, entre las respuestas espontáneas del organismo y sus condiciones externas. Él dice que desde un primer momento lo externo viene imponiendo determinado tipo de leyes, determinado tipo de conductas, determinado tipo de comportamientos. Entonces, eh, aparentemente, la sociedad nos regula y es muy difícil distinguir entre lo que nosotros traemos naturalmente, o sea, una respuesta natural de nuestro organismo, y las condiciones externas a las cuales estamos sometidos. Ahora bien, ¿pero a qué llama disciplina mental? Balón afirma, las disciplinas de la acción sufren una especie de interiorización y su aparato funcional adquiere tal complejidad que su actividad, o mejor dicho, sus diversas actividades, pueden parecer en muchos casos independientes de las circunstancias o autónomas. Acá es la sorpresa que uno va descubriendo al leer Balón. Eh, los bebés, los seres humanos, simplemente eh, denotamos acciones funcionales. Eh, y estas acciones parecerían tener determinados parámetros que las disciplinan. Parece que estas disciplinas sufren una especie de interiorización, es decir, eh, estas reglas, o sea, y no puedes hacer lo que te da la gana, no puedes eh, exteriorizar todo lo que tú quieras, porque hay determinado tipo de reglas. Eh, Parece ser de que estas disciplinas las vamos de alguna u otra forma interiorizando. Y estas disciplinas adquieren una complejidad eh, que en muchos casos pueden estar independientes del aparato orgánico, del aparato funcional. Es decir, hay disciplinas que en un primer momento son disciplinas orgánicas, pero aparentemente se desprenden de ellas y empiezan a funcionar como una disciplina interiorizada, independiente de todo contexto orgánico. Es una sorpresa, porque siempre nosotros pensamos de que Balón siempre tiene la referencia hacia lo que es el organismo. ¿Cómo podemos detectar a estas disciplinas mentales? Balón es el autor de las contradicciones. Balón es el perfecto autor de los efectos contrarios. Y acá también vamos a ver de que él dice que existen dos efectos contrarios que pueden llegar a ser simultáneos en los niños pequeños: la perseverancia y la inestabilidad de la atención. Perseverancia. Vamos a ver que los niños pequeños, recuerden ustedes las reacciones circulares, los niños pequeños son muy perseverantes
en sus acciones. Repiten y repiten y repiten la misma acción si les ha parecido algo interesante. Y ustedes saben de que ya Balón es el que descubre de que la repetición no es simplemente una repetición monótona, sino que es una repetición buscando el espectáculo interesante. Por lo tanto, en un primer momento, los seres humanos nos caracterizamos por esa perseverancia. Pero también, y muy ligada a ello, está la inestabilidad de la atención. Es decir, si bien son perseverantes, pero nosotros inmediatamente le presentamos un otro estímulo y el niño va a dirigirse al otro estímulo. O si bien durante un tiempo hay una perseverancia en la acción, llega un momento en que el niño eh, cambia y deposita su acción, perdón, su atención en otro elemento del entorno que le llame la atención. En un primer momento, cualquier estímulo puede hacer de que el niño cambie de una acción a la otra. Fíjense en niños pequeños, por ejemplo, los van a ver, les ponemos un ratito televisión y les ponemos algún programa de esos infantiles y durante unos minutos van a estar absortos, totalmente atentos a su programa de televisión. Pero de por ahí se nos ocurre agarrar y traer cualquier otro estímulo, un juguete. El niño cambia inmediatamente a el juguete. Está un tanto con el juguete, cambia a otro juguete o a otro juego. Por lo tanto, ustedes ven, por un lado hay perseverancia, pero también hay una inestabilidad bastante manifiesta. Esto va cambiando poco a poco en la medida en que los niños crecen. En los niños más grandes, el mantener la atención en un solo tema aumenta, al mismo tiempo que decrece el número de las distracciones. Acá, la señora Buller, que es una gran psicóloga, que ustedes han debido escuchar hablar de ella dice de que entre los 3, 4 años, el número de distracciones en el curso de un mismo juego es de un promedio de 12.4. Ese mismo juego, entre los 5 y los 6 años, el número de distracciones es de 6.4. Ustedes ven cómo en un primer momento, cuando tenemos 3, 4 años, somos muy susceptibles a ser distraídos, a tener distracciones que alteran el juego en el que estamos nosotros desarrollando. Y en la medida en que pasamos, fíjense, de 3, 4 años, simplemente han pasado 5 a 6 años y ya hemos disminuido a casi la mitad, no casi, sino tal cual, la mitad de distracciones en el mismo juego. Lo cual entonces quiere decir que, acá lo he puesto textualmente, lo que dice Balón, marchan paralelamente
la disminución de la perseverancia y la inestabilidad con la aptitud de mantener más tiempo una actividad, la dependencia de lo actual y más concreto, el empleo del símbolo o de símbolos que permiten el acceso a un pensamiento más capaz de abstracción. En cuanto nosotros tenemos mayor capacidad de abstracción, disminuye tanto esa acción perseverante y monótona como las vulnerabilidades que los seres humanos presentamos en torno a las distracciones. ¿Y por qué? Porque ya nuestra capacidad de abstracción puede focalizar la atención en un elemento de la realidad que sea interesante para el individuo. ¿Cuáles son las causas de esa inestabilidad mental, de esa distractividad, esa distracción que tenemos? Uno, Balón dice que el poder de la acomodación, cómo nos vamos acomodando a este mundo, en un principio es inconsistente, impreciso y poco firme. Por eso es de que somos tan lábiles en nuestra capacidad de atención. Y segundo, en todos los estadios y en todos los dominios de la actividad nerviosa existe cierto control de las reacciones por medio de las instancias superiores. Pero estas disciplinas maduran muy gradualmente en el niño, pues exige el perfeccionamiento de las estructuras anatómicas y el aprendizaje de los efectos. ¿Qué quiere decir acá con todo esto, Balón? Volvemos a hablar de ese balón totalmente organizado. Él dice de que nosotros, los seres humanos, tenemos que madurar gradualmente. Tenemos que llegar a un perfeccionamiento de las estructuras anatómicas y el aprendizaje de los efectos. Recuerden ustedes de el capítulo de acto y efecto. O sea, es como un abanico que se abre. En un primer momento, el acto es orgánico, el efecto es del mundo externo y ello consolida el acto. Pero inmediatamente a ese efecto puede tener múltiples efectos concomitantes. Y así hacemos una ramificación de efectos. Entonces nosotros tenemos que aprender los efectos que causamos y esto es paralelo, va paralelo a la maduración orgánica. Es decir, de todas formas, pese a que hay instancias superiores, pero de todas formas hay una maduración orgánica que se subordina todavía a estas instancias superiores, pero que estas instancias superiores también deben esperar que el niño madure, y como él dice, madura muy lentamente, pero la capacidad de psíquica que desarrolla es mucho más grande que en cualquier especie humana. Y esto él dice gracias al lenguaje. Y bueno, entonces vamos a ver de que la inhibición
había sido una disciplina mental. Y claro, porque en la medida en que nosotros vamos focalizando nuestras acciones y nuestra atención, viene a jugar un rol súper importante esto de la inhibición. Porque primero, la inhibición interviene para suprimir lo que puede haber de inútil en un acto. Esto lo hemos aprendido también en análisis del comportamiento. Obviamente inhibimos aquellas acciones superfluas, aquellas acciones inútiles que no ayudan a las finalidades o a los objetivos del acto. Segundo, esto también se relaciona con la selección de actos, inhibiendo aquellos que no se adecuan a la finalidad y preservando aquellos efectos. Cuanto más especial llega a ser el excitante, el estímulo, tanto más se extendería la zona de inhibición a expensas de la zona excitada. Claro, hay mayor zona de inhibición, cuanto más deseo hay, cuanto más necesidad hay, cuanto mayor estímulo hay, obviamente de que la zona de inhibición va a estar afectada porque vamos a estar dirigidos por ese estímulo. Por lo tanto, acá es importante de que ustedes vean de que la inhibición es una disciplina mental, pero no es simplemente la inhibición por inhibición, sino la inhibición agarrada de la mano de la selección de actos, de aquellos actos que nos van a llevar al éxito y suprimiendo a aquellos que consideramos inútiles o banales. Esto hace de que la inhibición tenga también un papel determinante en lo que es la atención y la concentración. Él dice, si bien vamos nosotros dirigiendo nuestras acciones en forma cada vez más concentrada hacia aquello que nos estimula más, esto también va de la mano con los diferentes tipos de atención que tenemos. Y yo he tratado de seleccionar sobre todo la atención y la concentración porque si bien lo habla, lo dice, lo propone Valón, van a ver que hay cosas en las que nos vamos a sentir totalmente identificados. Él dice que la atención más el esfuerzo, ojo, la atención más esfuerzo es igual a concentración o atención voluntaria. A nuestra atención flotante le añadimos esfuerzo y esa atención más esfuerzo se convierten en concentración, que es lo que innumerables veces necesitamos para estudiar, por ejemplo. O sea, no esperemos simplemente de que nuestra atención se dirija hacia nuestros libros. No. Si no imprimimos esfuerzo, no vamos a tener los objetivos y las finalidades que nos proponemos en tanto conocimiento. Fíjense qué importante es el esfuerzo. El esfuerzo es la energía que el yo imprime a obstáculos exteriores.
es una toma de conciencia real sobre los objetivos que se persiguen. Claro, fíjense, ¿cuándo me esfuerzo? Cuando hay un obstáculo. Mientras yo voy caminando por la vida y no me ponen obstáculos, no me dicen, tienes que ir al colegio, tienes que vencer cada año escolar, tienes que ir a la universidad, tienes que aprender esto y tienes que aprender lo otro. Mientras no tenemos obstáculos, no imprimimos esfuerzo. Y acá es importantísimo, es una toma de conciencia real sobre los objetivos que se persigue. Es decir, quiero superar este obstáculo, por lo tanto, conscientemente debo esforzar. El esfuerzo moviliza energías fisiológicas. Fíjense que también el esfuerzo había sabido movilizar energías fisiológicas, pero no depende de ellas, pues el esfuerzo se relaciona con lo más íntimo que existe en el ser. ¿Y qué es eso que Valón llama más íntimo? El amor propio. No lo pone así, no lo dice así, pero es el amor propio. Porque vamos a ver todavía, ¿no? El esfuerzo que nunca está desprovisto de una base somática. Estamos viendo que él dice de que el esfuerzo moviliza cuestiones fisiológicas, por lo tanto, nunca está desprovisto de una base somática. Comienza a elevarse de plano en plano hasta llegar al plano de la actividad intelectual, que es donde nosotros nos encontramos, ¿no? El esfuerzo ya está enmarcada dentro del plano de la actividad intelectual. El esfuerzo consiste en una respuesta inmediata a un estímulo de fracaso. Implementamos esfuerzo porque no queremos fracasar. Y esto está y va de la mano con lo que nosotros llamamos comúnmente, chicos, amor propio. Alguna vez yo les decía, si ustedes abren los libros de psicopatología, jamás van a encontrar una patología o un trastorno de personalidad que se llame la flojera, que se llame el hombre vago o la mujer vaga. No, en realidad todos imprimimos esfuerzo por temor al fracaso. Por eso es de que el esfuerzo ayuda al crecimiento. Por temor al fracaso es que nosotros nos esforzamos. Trae, porque el fracaso trae rápidamente la desconfianza de sí, que puede traducirse por el desinterés o el sentimiento de inferioridad. Y esto acá él dice, ¿no? Es el complejo de castración tan conocido y tan estudiado por Freud. O sea, el sentimiento de inferioridad, eso que nosotros llamamos baja autoestima. O sea, te quieres muy poco. En el fondo, está relacionado con el complejo de castración y está relacionado con la falta de esfuerzo. Es lo que les decía. No hay una patología que diga la flojera. Es la falta de esfuerzo que el individuo no imprime y obviamente fracasa. No hay esfuerzo, fracaso. Y esos fracasos y los reiterados fracasos nos llevan a
ese sentimiento tan conocido y tan hablado cotidianamente como el sentimiento de inferioridad. Ahora ustedes saben que ese sentimiento de inferioridad, Vallon lo relaciona y muy bien con lo que Freud llama el complejo de castración. La atención, los objetivos y el tiempo. Dice que la atención puede producir dos efectos contrarios. Uno, el monodeísmo o focalización de la conciencia. A eso llama Vallon constelación cerrada, es decir, ¿por qué? Porque dentro de todos los estímulos que el mundo externo nos brinda, nosotros nos enfocamos en un objetivo. Llámenlo como lo llamen, pero es un objetivo. Puede ser una circunstancia, una situación, puede ser una meta. Y a esto Vallon llama constelación cerrada. ¿Por qué? Porque el ser humano se cierra sus posibilidades de ver otras estrategias, de ver otros caminos, porque está totalmente focalizado en un objetivo. Y dos, la atención es distribuida, mariposeante, alternante, expectante, que Vallon llama a lo que es la constelación abierta. Vamos por la calle, chicos. Vamos por la calle y ¿qué tenemos? Tenemos innumerables estímulos y nuestra atención no es que esté focalizada en algún estímulo específico. Estamos prestando atención a los autos que obstaculizan nuestro transitar en las calles. Estamos prestando atención a los semáforos. Estamos prestando atención a aquellas alteraciones que tienen nuestros suelos, nuestras aceras. Estamos prestando atención al vecino del frente que había estado por la calle Ayacucho, o estamos prestando atención al chico o a la chica que nos agrada, que nos gusta y que está pasando por la esquina. A eso se llama atención mariposeante, distribuida, alternante, expectante. Es cierto grado de atención, pero distribuida en todos los estímulos que me rodean. Y estas dos formas de atención, tanto del monodeísmo como de la atención distribuida, es algo que nos caracteriza día a día. Podemos tener determinada focalización, nuestra atención puede tener determinada focalización en determinados objetivos y sin embargo, nuestra atención también puede estar totalmente distribuida a lo largo de los estímulos que me rodean. Estas dos formas de atención parecerían totalmente contradictorias, pero él dice la contradicción depende de las exigencias, de las estructuras de acción orientadas en forma diferente. Y el esfuerzo en este caso es de discriminación y selección.
finalmente dice, no hay contradicción, sino depende de las circunstancias. Y lo que hace la madurez en una persona, la madurez tanto orgánica como psíquica, es de que este tipo de atención está de la mano con la discriminación y la selección. O sea, en determinadas circunstancias nosotros nos focalizamos en determinados objetivos y en otras estamos distribuyendo nuestra atención en múltiples estímulos. Ya hemos visto que la inhibición agarrada de lo que es la selección de datos es una disciplina mental. Hemos visto que la atención y la concentración es otra disciplina mental que durante nuestro crecimiento y nuestra evolución vamos de una atención totalmente volátil a una atención ya sea monodeísta o ya sea una atención distribuida o mariposeada. Ahora vamos a ver de que otra disciplina mental había sido el lenguaje. Él empieza a hablar del lenguaje como la vinculación entre la señal. Recuerden que era señal en Piaget, ya vimos esto. La señal son aquello que es arbitrario impuesto por la sociedad, impuesto por nuestra mamá en un principio. Es arbitrario, es artificial, las señales son, por ejemplo, las señales de tránsito, totalmente artificiales. Contrarias, contrapuestas, por ejemplo, a los índices. Los índices son naturales, en cambio la señal es totalmente arbitraria, totalmente artificial. Entonces, la vinculación entre las señales que nosotros percibimos y que vienen del mundo externo y que vienen de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Estas señales y el acto presupone un orden, una elección. O sea, ¿cómo voy a responder a una señal? Presupone un orden, una elección, un sentido de valores que responden a una causalidad o a imperativos de la sensibilidad afectiva. ¿Y qué es todo esto? Es cultura y sociedad. Es decir, yo voy a dar cuenta de mis actos ante señales que aparezcan, pero mis actos van a estar enmarcados en valores, en causas-efectos, ¿no? O sea, si no hago esto, me pueden castigar, por ejemplo, o a imperativos de la sensibilidad afectiva. No hago esto porque me quiero a mí, o no hago esto porque quiero a mi mamá y no quiero que se enoje, quiero a mi papá y no quiero que se enoje, o quiero hacer esto por ellos, por ejemplo, ¿sí? Por las personas que quiero. Y es acá donde viene el lenguaje. El lenguaje tiene que sustituir relaciones más objetivas y más libremente evocables. Es decir, en un primer momento es simplemente actos que además están controlados
un tanto por el mundo externo. Y es ahí que deviene el lenguaje y que Valón dice que tiene que sustituir las relaciones más objetivas y más libremente evocables. Porque ya no vamos a depender del presente y de lo concreto ahí, puesto ahí, sino que ya podemos trascender, gracias también al poder de la abstracción. El lenguaje sirve de intermediario para las motivaciones diversas que pueden provenir de la sociedad. El lenguaje es un intermediario entre el yo y la sociedad, entre la sociedad y el yo. Por lo tanto, esta intermediación del lenguaje hace de que sea una disciplina mental. Ahora, ustedes piensen, si yo quiero transmitir una idea, si mi idea no tiene orden, entonces mi idea no va a estar clara. Y para que mi idea tenga orden, tengo que apelar al lenguaje. Entonces, qué bonito, es verdad. El lenguaje es un intermediario entre mi yo y la sociedad, entre el yo de ustedes y la sociedad. Y si lo piensan, tiene mucha razón. Y el lenguaje responde a un orden, porque si no hay orden, entonces, ¿cómo la sociedad o cómo el otro me va a entender? Por eso es que el lenguaje es disciplina mental. Y por último, vamos a tener acá una sorpresa de más. Una sorpresa más, ¿no? O sea, la primera sorpresa estaba en el concepto que tiene disciplina mental para Valón. Y tan organicista que él dice, a partir de los primeros efectos del control de acciones, esas disciplinas se vuelven y se interiorizan. Y acá también la segunda sorpresa es de que la actividad condicional es disciplina mental. Recuerden que era actividad condicional, que era conducta condicional. Recuerdan a Pavlov y los perritos de Pavlov y demás cosas, ¿no es cierto? Bueno, esto hemos escuchado otra vez muy de cerca en análisis del comportamiento. El conductismo es el que habla de actividades condicionales y actividades incondicionales, recuerden. Pero, ¿cómo trata esto Valón? Miren, él dice, no hay impresiones sensoriales que se produzcan por sí mismas, sin acompañamiento de actitudes. Toda impresión sensorial, toda sensopercepción va a estar acompañada de actitudes o movimientos, es decir, de reacciones del ser humano apropiadas, ¿no? De acuerdo a las impresiones sensoriales. Son estas unidades sensoriomotrices que sirven de punto de partida o de elementos para combinaciones que llegan a ser más vastas y más modificables según las circunstancias, y en el niño esto se desarrolla con la edad. Es lo que hace un ratito les decía, ¿no? O sea, el acto y el efecto. Si bien en un principio
él dice de que es posible de que tengamos actividades o conductas condicionales. Estas van a servir simplemente de base o de elementos para combinaciones más complejas. Y esto solamente lo vamos a poder manifestar, ver a través de el desarrollo del niño. Esto se desarrolla con la edad. No, él dice, no es de que nosotros vamos a seguir con la conducta condicionada eternamente, sino las primeras conductas condicionadas, las primeras actividades condicionadas van a servir de base para tejer un vasto número de actividades y comportamientos que sobre ellas se van a dar. La actividad condicional en los seres humanos es simplemente como una intuición que solo es sobrepasada por la palabra. Cuando, cuando somos chicos, vamos a tener muchas manifestaciones de actividades condicionadas, pero en cuanto adquirimos la palabra ya va a ejercer toda la influencia para que esa actividad condicional crezca, desaparezca en el vasto mundo de las actividades más complejas. Y entonces, acá dice que tendríamos que hablar un poquito de la palabra y la conducta, claro, porque si la actividad condicional desaparece con la palabra, entonces vamos a ver qué relación tiene. El niño aprende lentamente a usar la palabra y se desplaza desde lo más simple a lo más complejo. De la palabra suelta a la sílaba, la palabra frase. La frase con palabras simplemente yuxtapuestas. La proposición frase. La frase de sintaxis complejas y las proposiciones coordinadas diversamente entre ellas. Ven cómo vamos de lo más simple a lo más complejo. Y esta complejidad la ha proporcionado, por una parte, la maduración orgánica, pero por otra parte, todos los efectos que ha tenido la palabra sobre los demás y sobre sí mismo, sobre el niño mismo. Entonces, el uso de la palabra y la complejidad a la que llegamos a través de la palabra es una muestra del progreso, del desarrollo, de la maduración, que tiene raíces orgánicas, pero que se complejiza enormemente en el momento en que nosotros, los seres humanos, crecemos. Esto es en tanto la palabra. ¿Y qué pasa en la conducta? La conducta del niño muestra progresos paralelos, pues sus actos se ordenan. O sea, en cuanto nosotros hablamos, nuestros actos se ordenan y se combinan relacionados a imágenes y discursos interiores. Claro, en cuanto nos hacemos expertos en la palabra, podemos pensar, pero además podemos imaginar. Y esto es ya procesos totalmente internos. Es decir,
pensamientos compuestos de lenguaje. Siempre les decía, chicos, recuerden ustedes cuando teníamos las clases presenciales, les decía, a ver, ¿cómo pensamos? Pensamos con palabras y pensamos también con imágenes. O sea, imagínense el Cristo de la Concordia. En este momento tal vez muy pocos están mirando y tal vez nadie el Cristo de la Concordia, pero lo tienen en la mente. Ahora, díganme, ¿cuánto dista el Cristo de la Concordia del lugar en el que están? Ahí, esa respuesta que me van a dar son palabras ordenadas, hechas pensamiento. Espero que haya sido clara. Balón es bien difícil. Leerlo cuesta mucho. Y elegí la última frase que tiene Balón sobre las disciplinas mentales. Y dice, como lo muestran las disciplinas mentales, existe una mezcla perpetua de las condiciones de sustrato orgánico y de las condiciones de sustrato social. Tengan ustedes, chicos, muy buenos días, que su día sea lindo y escuchen este video con atención porque trato de hacerlo fácil, pero Balón no es fácil. Que tengan una linda semana. Hasta luego.